Mula TV. Estamos en esta oportunidad con el profesor universitario, experto en temas internacionales, Farid Kajat, quien nos acompaña para hablar del tema relevante desde la perspectiva del periodismo internacional, que es un eventual ataque a Siria. Farid, bienvenido a la Mula TV. Gracias. Sí. En los últimos minutos hemos tenido informaciones acerca de un eventual ataque de Estados Unidos a Siria, después de lo que hemos conocido a propósito de una ofensiva del ejército sirio contra la oposición en el que se habría utilizado armas químicas. La pregunta es, ¿por qué se ha esperado 2 años, 100.000 muertos, para que se hable de una intervención? Bueno, es curioso porque existe un artículo interesante llamado El tabú de las armas químicas, y precisamente a lo que alude el título es al hecho de que mientras los regímenes maten a sus ciudadanos con armas convencionales, pueden hacerlo por decenas de miles y en ocasiones como esta sin consecuencia alguna. Pero si matan una cantidad relativamente pequeña comparado con el total de muertes de esos ciudadanos con armas químicas, armas prohibidas por convenciones internacionales, de repente se vuelve una afrenta digamos, intolerable a la conciencia de la humanidad. Hay este tabú de las armas químicas que además en el caso específico de Siria fue establecido su uso como una línea roja que el régimen no debía cruzar para evitar algún tipo de acción estadounidense. Ya se había documentado el uso de armas químicas, pero no solo por parte del régimen, en cantidades bastante pequeñas, y hablábamos de unas docenas de muertos en esos casos, pero ahora se habría usado de manera más sistemática, provocando la muerte de cientos de personas, algunos dicen que más de 1.000, pero digamos, todo parece indicar que efectivamente se usaron y muy probablemente, aunque eso todavía no está establecido, por parte de fuerzas del régimen. No queda claro si con autorización del alto mando o si fue una acción, digamos, de mandos inferiores. Veamos el tema de Siria desde una perspectiva más amplia para que el público de la Mula TV pueda entender más o menos cuál es el contexto. ¿Cuál es la importancia de Siria dentro del escenario del Medio Oriente y qué fuerzas internacionales están detrás? Es decir, si hablamos un poco del tema de lo que son derechos humanos, derecho internacional, ataques contra la población, el asunto de Siria va en la misma línea de lo que fue la primavera árabe. ¿Cuál es la importancia de Siria? ¿Por qué no se intervino antes? ¿Por qué se ha esperado que se mate tanto? A ver, hay varias cosas que hacen a Siria importante. Primero, desde la perspectiva de Estados Unidos, es el único régimen árabe abiertamente hostil a los intereses estadounidenses en la región, ¿no? Por su alianza con Irán, por su respaldo a Hezbollah. Y en tanto Hezbollah es enemigo de Israel y Israel es el mayor aliado de Estados Unidos en el mundo, en el Medio Oriente, eso ahonda las fisuras entre Siria y Estados Unidos. El único régimen árabe hostil, o considerado cuando menos hostil por los Estados Unidos, que además es aliado de Rusia. Por eso es importante para Rusia. Para Rusia es el único país árabe aliado que compra en cantidades significativas armamento de fabricación rusa y país árabe que posee la única base naval rusa fuera de su territorio o de una ex república soviética, la base de Tartus. Es importante además por el vecindario en el que está, a diferencia de Libia, por ejemplo, ¿no? Siria es vecino de Irak, un país que estuvo ocupado hasta hace pocos años por los Estados Unidos y que padece una guerra civil. Es vecino de Turquía, aliado estadounidense en la OTAN, miembro de la OTAN. Es vecino de Israel, principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, y tiene un conflicto territorial por la ocupación israelí de los Altos del Golán. Vecino de Jordania, otro país aliado de Estados Unidos, vecino del Líbano, país que ocupó militarmente Siria durante, parcial, pero ocupó militarmente durante décadas. Y claro, el tema es que la relación de tensión entre el régimen sirio y algunos de sus vecinos hacía que se temiera que la violencia en Siria tuviera, como ya está empezando a tener, repercusiones en países vecinos. Ya había enfrentamientos entre aliados de los rebeldes sirios y aliados del régimen sirio, fundamentalmente Hezbollah en el Líbano,
ya hay cientos de miles de refugiados sirios, tanto en Turquía como en Jordania. En el caso de Turquía ya ha habido, digamos, atentados terroristas cuya autoría no queda claro, pero algunos atribuyen a sectores cercanos al régimen sirio en represalia por el apoyo turco, del gobierno turco, a la oposición en Siria. Entonces, había también el temor de que una intervención en Siria tuviese repercusiones en la región. Y por último, Siria no es étnicamente homogéneo como era Libia. Siria es un país profundamente dividido lingüística, religiosamente. Hay una amplia mayoría musulmana sunita, pero hay una minoría chiita que ocupa, o de origen chiita, los alawitas, que ocupan la mayor parte de cargos de gobierno y mandos militares. Los cristianos que, digamos, reconocen el carácter secular del régimen sirio y que en tanto no pone restricciones a la libre práctica de su religión, lo ven con relativa simpatía en su mayoría. Los kurdos, que tienen una agenda propia, ¿no? Que digamos, han enfrentado a través de milicias propias tanto al régimen sirio como el Frente al-Nusra, un grupo vinculado a Al-Qaeda que ha intentado tener presencia en zonas de mayoría kurda en Siria. Entonces, también había el temor de que la guerra pudiese disgregar internamente al país, desgarrarlo, como de hecho ya está haciendo. Este mosaico interesante explicaba un poco lo que es el fenómeno sirio. Ahora, es un régimen militar. Generalmente los países árabes, vecinos de Israel, hacia el Mediterráneo y en el Medio Oriente, vienen de regímenes fuertes, regímenes militares fuertes. Algunos han caído, otros están en conflicto como en Egipto. ¿En qué se sustenta este régimen sirio, que además es padre e hijo, ¿no? Claro, formalmente no es un régimen militar, pero en la práctica es indistinguible de una dictadura militar, porque Bashar al-Assad no fue oficial de las Fuerzas Armadas antes de ocupar la presidencia, de hecho no perteneció a las Fuerzas Armadas. Es un tipo de república hereditaria que intentaba, digamos, repetir como experiencia en Egipto Mubarak, pero el fenómeno es el mismo. Mubarak sí era un miembro de las Fuerzas Armadas en retiro cuando ejercía la presidencia. Su hijo era más bien un hombre de negocios, vinculados al poder, no basados en mérito propio, al que pensaba heredar el cargo, como hizo Hafez el-Assad, también general de las Fuerzas Armadas sirias, con su hijo, que no era un miembro de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué es lo que explica la mayor cohesión de este régimen? Tiene una característica que es similar a los casos de Libia y Yemen, y es el hecho de que los cargos, a diferencia de Egipto y a diferencia sobre todo de Túnez, en donde los cargos en el alto mando militar tienen alguna base meritocrática, en Libia, Yemen y Siria los altos mandos de las Fuerzas Armadas, pero también el alto mando político, está compuesto esencialmente por parientes y paisanos del gobernante. O sea, gente que le es leal o por vínculos sanguíneos o por pertenecer a una misma zona de procedencia. Por ejemplo, en el caso de Irak también ocurría eso. Muchas veces uno leía los nombres de miembros del gobierno iraquí y veía la palabra al-Tikriti asociado al nombre y pensaba que eso era un segundo apellido. Al-Tikriti no es un apellido, es un gentilicio procedente de Tikrit. Entonces, digamos, gente que es leal generalmente por el doble vínculo de región de procedencia y parentesco. Eso existía en Libia, en Yemen y en Siria por oposición a Egipto y Túnez. Pero en Libia y en Yemen eso no impidió que los regímenes eventualmente cayeran. En Siria no solo tenemos que buena parte del alto mando está compuesto por gente que comparte lugar de procedencia, Latakia fundamentalmente, en la costa mediterránea, y lazos de parentesco con el presidente. Por ejemplo, el hermano de Bashar al-Assad, Maher al-Assad, es jefe de las unidades militares más importantes del país, sino que además hay un tercer vínculo, que es creo el que explica el grado de cohesión que tiene el régimen, el alto mando sirio, y es que casi todos proceden de una pequeña minoría religiosa. Los alawitas, una rama escindida del Islam chiita que representan entre un 10 y un 15% de la población. Como uno puede entender basado en ese dato, o sea, esta es una minoría de la cual procede casi toda la élite del país,
la élite política, militar e incluso en buena medida empresarial. Obviamente, si este régimen cayese, perderían todas las prerrogativas que tienen, en el mejor de los casos. En un escenario democrático no tendrían el peso que tienen ahora, claramente, pero peor aún, dado lo enconada que ha sido esta guerra civil, es muy probable que en caso de que el régimen fuera derrocado, esa minoría fuese víctima de represalias masivas. Entonces se juegan la vida en la defensa del régimen, por eso siguen cohesionados. Y en lo que respecta a la oposición, ¿cuál es el grado de cohesión? ¿Es una oposición que se expande? ¿Es una oposición unitaria basada en qué tipo de apoyo recibe la oposición? ¿Cómo está sobreviviendo en medio de estas ciudades destruidas, ¿no? Claro, la cohesión del régimen, del alto mando del régimen, contrasta con la escasa cohesión de la insurgencia, porque habría que recordar que esto empezó como un levantamiento civil, desarmado. La insurgencia surge meses después de iniciadas las revueltas, cuando el régimen reprime a mansalva toda manifestación de descontento. Y entonces ahí el problema que surge es que virtualmente no hay ningún grupo organizado, político-militar organizado en Siria, que no responda a el padrinazgo de algún actor externo. Desde actores no estatales como Al-Qaeda, y el Frente al-Nusra, que surge en Siria, sin embargo se convierte en rama local de Al-Qaeda, hasta el Ejército Libre Sirio, que no podría existir sin el apoyo decidido de, por un lado, Turquía al darle base en su territorio, de otro lado Estados Unidos, que le da apoyo sobre todo de inteligencia y ahora militar, y también, países del Golfo Pérsico como Qatar y en menor medida Arabia Saudita. Bien, vamos a seguir hablando sobre lo que es Siria, el significado, la posibilidad de una intervención militar y sobre todo de lo que es la primavera árabe. Vamos a una pausa por un momento.